Bueno, ahora sí, bienvenidos nuevamente a miércoles de NBC. Este es nuestro espacio semanal de conversación, análisis y aprendizaje, donde cruzamos temas de negocios, personas, leyes, tecnología, siempre con una mirada muy práctica y aterrizada a la realidad de las empresas y las áreas de recursos humanos. Antes de entrar en materia, quiero contarles rápidamente cómo funciona esta sesión para que la aprovechemos al máximo. Pues durante todo el webinar, saben que tenemos una cajita de preguntas ahí en el chat. Vamos a tratar de responder en la mayor cantidad posible en vivo, respetando siempre el tiempo de todos. Si por agenda no alcanzáramos a responder alguna inquietud, no se preocupen. La recopilamos, la respondemos y les enviamos un correo con su debida respuesta. Y además quedarán también publicadas en nuestro sitio web www.nbc.services para que puedan consultarlas posteriormente. También queremos recordarles que tenemos un canal abierto para escucharlos. El correo que ven en pantalla, nbctescucha@nbc.services. A través de este correo pueden enviarnos preguntas o inquietudes, proponernos temas para futuros episodios y algo muy importante. Si tú eres experto o experta en algún tema relacionado en recursos humanos, temas legales, tecnología o gestión humana y te gustaría participar en este podcast, ese es el medio para hacérnoslo saber. Allí nos pondremos en contacto y revisamos el tema para poderlo poner al aire. Los micrófonos de miércoles de NBC están abiertos para toda la comunidad. Y de hecho, el tema que vamos a tratar hoy nació justamente de ahí. Hace una semana nos escribió Carlos Pérez de la ciudad de Cali con varias preguntas muy puntuales sobre los cambios que se vienen en temas de jornada laboral, los ajustes salariales y cómo se está viendo hoy el tema de la inclusión laboral desde un punto de vista legal. A partir de estas inquietudes dijimos, este no es un caso aislado. Estos son unos temas que hoy le están generando dudas a muchas empresas en Colombia y también en la región, y por eso decidimos dedicarle esta sesión completa. Así que Carlos, muchas gracias por tu aporte y espero que esta sesión sea de tu total agrado y solucione muchas de esas preguntas. Para esta conversación del día de hoy nos acompañan dos personas clave. Primero que todo, la doctora Silvia Pardo, abogada laboral, quien nos va a ayudar a entender estos cambios desde el marco legal colombiano con ejemplos claros y muy aterrizados a la realidad empresarial. Doctora Silvia, muy buenos días. Bienvenida a miércoles de NBC. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esa invitación, Fred, y a NBC, por supuesto, por invitarme a este espacio de miércoles de NBC. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y también está con nosotros Paola Jiménez, nuestra especialista pre-sales en SAP SuccessFactors aquí en NBC, quien nos va a mostrar cómo la tecnología puede ayudarnos a gestionar estos cambios de forma ordenada, segura y eficiente. Bienvenida, Pao, muy buenos días. Hola Fred, bienvenidas, bienvenida doctora, muchas gracias por acompañarnos en este webinar y a todos nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos en este tema que es tan importante para todas las organizaciones. Claro que sí, es un tema Muchas gracias, Paula. bastante crucial. Y estamos hablando de que entre temas de inclusión y la jornada de 42 horas que se viene próximamente, adicional a la gran incertidumbre salarial que hemos tenido en estos 2 meses del año que están como la canción que sube, que baja, que vuelve a subir ese tema salarial, pues hombre, para eso trajimos a esta súper experta, a la doctora Silvia Pardo, abogada especialista en Derecho Laboral. Doc, pues entremos en materia. Ok, perfecto. Entonces, desde el punto de vista legal colombiano, ¿cómo ves este tema de la disminución de la jornada laboral? Bueno, Fred, Paola y todos los participantes en este podcast o webinar. Este tema de la disminución de la jornada laboral tiene muchísimas implicaciones legales, administrativas, operativas, y viene desde la ley 2101 de 2021 de tal manera que este tema de la disminución de la jornada laboral y algunos cambios más introducidos en la reforma laboral del año pasado, pues nos deben poner muy alertas sobre las cosas que tenemos que hacer desde el interior de la empresa para poder cumplir. Entonces, empecemos con la disminución de la jornada laboral. Se consagró desde el año 2021 en la ley 2101 cuando en ese momento estábamos en 48 horas semanales. Ok, 2 añitos después teníamos que empezar gradualmente a disminuir la jornada laboral. Empezamos con 47 en el año 2023, 46 en el año 2024, 46 el año pasado y ya para este año, para el 16 de julio de 2026, debemos empezar con nuestra jornada de 22 horas semanales. Esa es la disminución máxima que planteaba la norma por el momento y que ratificó la reforma laboral, que fue en junio del año pasado, para que lo recordemos. Entonces, claro, ujú, esta disminución de la jornada laboral implica
bastantes cambios al interior de las organizaciones. Y uno de esos es, no podemos disminuir salarios con la excusa de la disminución de la jornada laboral. Entonces, lo que pagábamos antes por un salario mínimo o cualquier otro monto, pues se debe seguir exactamente pagando lo mismo por una jornada laboral inferior. A partir del 16 de Ok. julio, no podemos tener una jornada que supere la jornada de 42 horas semanales. Esa será nuestra jornada máxima legal vigente. Son 42 horas semanales. Y pues ahora vamos a ver qué pasará en las empresas que sí o sí deben trabajar por turnos, cómo nos organizamos mejor, pues porque definitivamente esto también nos impacta todo el tema del pago de dominicales, el pago de nocturnos, el pago de las horas extras. Entonces, esto tiene un impacto fenomenal pues en todo el tema de la nómina. Entonces, ¿con qué tenemos que estar listos? Uno, 16 de julio, disminución de jornada laboral. Dos, aquí ustedes ven un tema bien interesante que es el tema del trabajo diurno y el tema del trabajo nocturno. Con ocasión a la disminución de la jornada laboral, muchas empresas van a empezar a tener turnos, pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos un turno que viene después de las 7 de la noche, a partir del año pasado, en diciembre, ya ahí hay que empezar a pagar recargos nocturnos. Entonces, miren que con ocasión a la ley 2101, con ocasión a la reforma laboral, pues Ujú. vamos a tener que modificar un poco esos pagos de nómina y tenerlos supremamente organizados. Ahorita con 44 horas, a partir de julio con 42 horas. Perfecto. Pero entonces, o sea, eso quiere decir que nosotros como compañías tenemos que ajustarnos obviamente a la ley, bajar a las 42 horas, pero no podemos bajar el sueldo. Exactamente. Entonces, claro, si yo pago 1.800.000 a un trabajador, 2 millones, lo que sea, por una jornada que estamos ahorita de 44 horas, debo seguir pagando exactamente lo mismo a partir del 16 de julio, que son ya 42 horas, 2 horas menos. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar realmente? Lo que va a cambiar realmente es el valor de la hora. Ese valor de Ujú. la hora es crítico para pagar todos los recargos que tenemos que pagar hoy por hoy. Entonces, recargos de horas extras, recargos de dominicales, recargos nocturnos, horas extras nocturnas. Entonces, es muy clave saber que lo que realmente va a cambiar, aparte de la jornada, es el valor de la hora que estamos reconociendo en este momento. Perfecto. Aquí yo lo que veo, Doc, es que definitivamente las empresas tenemos que migrar a un modelo de trabajo que sea mucho más efectivo, a buscar la manera de automatizar mejores tareas para poder lograr hacer más cosas en menos tiempo y de esa manera pues también Exactamente. obtener ese retorno de inversión. Oye, súper interesante el tema. Y aquí quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto, estamos hoy hablando directamente con la doctora Silvia acerca de legislación colombiana, esto es un tema que también afecta a todas las regiones. Lo hemos visto en Chile, donde también la reducción de jornada ya está en marcha, y en el 2026 también empiezan a operar ellos con 42 horas, lo han de hecho rumbo a las 40 horas ya. En México el debate legal está avanzando a pasos agigantados en temas también de reducción gradual de jornada laboral. Mejor dicho, en general en Latinoamérica las empresas están teniendo que replantear todo el tema de turnos, recargos y esquemas de trabajo. Entonces es súper importante que le prestemos mucha atención a este tema, demos doble clic, porque estos temas legales no podemos dejarlos pasar. Tenemos que sí o sí apegarnos a ellos. Muy bien, dando De continuidad, acuerdo. Doc, turnos de Perdóname, trabajo. Siga. perdóname, perdóname, Fred, que aquí quiero hacer una aclaración. Dime. En Colombia, por el momento, tenemos unos salarios que son salarios a destajo. A Ah, finales del ok. año pasado, el Ministerio de Trabajo se pronunció sobre el tema y, digamos, como para las personas que están conectadas, el salario de destajo es un salario que se pacta de acuerdo con las cosas que hace la gente, por la producción que hace. Mm. Entonces, claro, había mucha preocupación por parte de los trabajadores y de los empleadores de si se me bajan mis horas de trabajo a la semana, pues se va a bajar la producción y como esas personas ganan por lo que hacen, pues se les va a bajar exactamente su pago de salario. Hace Ah, muy poco, en la circular 101 de 2025 del Ministerio de Trabajo, el ministerio dio unas pautas, que esto me parece súper importante, de cómo hacer para que ese salario de estajo no se vea afectado con la disminución de la jornada laboral, porque es evidente que las personas que ganan por lo que hacen o por su producción,
pues se va a ver disminuida su producción por la disminución de la jornada laboral. Entonces, mira que lo que tú decías, Fred, es tan importante que ya el Ministerio de Trabajo lo estableció con unas fórmulas matemáticas de cómo hacer para que no pase eso. Entonces, sí, hay que darle doble clic, hacerle zoom al tema de cómo vamos a organizar mejor los turnos o vamos a organizar mejor esa forma de hacer las cosas al interior de la organización. Genial, buenísimo. Ahora, para ahondar mucho más en este tema, aquí la doctora Silvia deja ahorita al final sus datos de contacto para que puedan ustedes contactarse con ella y su bufete de abogados Pardo Roa, para que puedan de pronto investigar mucho más si tienen ustedes esa modalidad de trabajo al destajo, donde requiere Ajá. unos cálculos específicos, donde requiere ciertas cosas especiales, pues aquí la doc está totalmente atenta para poderlos ayudar a todos ustedes. De acuerdo, Doc, muchas gracias. turnos de trabajo, cumplimiento de jornada laboral de 42 horas. ¿Cómo Entonces, es eso? hay empresas que sí o sí tienen que trabajar por turnos, lo que Ujú, habitualmente conocemos nosotros como turno de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 de la mañana a 6 de la noche, y no pueden ujú, hacerlo de una manera distinta. Lo que quiere decir esto es no necesariamente que sigan trabajando el mismo número de horas, sí lo siguen trabajando, pero eso se va a ver reflejado es al final en las nóminas un monto superior, porque cuando el trabajador cumple las 42 horas en su semana, de ahí para allá toca pagar horas extras. Entonces, ok, si yo tengo una empresa que trabaja los tres turnos, seguramente se me va a ver reflejado eso, no en que la gente va a trabajar menos, sino en que hay que calcularles un poco más de horas extras o de trabajo adicional. Y por eso es tan importante lo que decíamos hace un rato con Fred, el valor de la hora es lo que se modifica. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cuando teníamos una jornada de 48 horas con un salario de 1.800.000, la hora estaba en 7.500. Cuando bajamos a ujú, 44 horas, que es las que tenemos ahorita, la hora queda en 8.219 y con la jornada de 42 horas son 8.571. Entonces, miren que eso es lo que toca parametrizar al interior de las organizaciones para poder hacer el cálculo de esas horas extras, porque con la jornada laboral disminuida, eso no quiere decir que las horas extras en nuestro país se hayan acabado, ¿no? Entonces, a veces se piensa erróneamente que es que las horas extras se acabaron y no, las horas extras siguen funcionando igual, pero ya el valor se calcula sobre el valor de la hora, más o menos con el ejemplo que trajimos hoy aquí con NBC. perfecto. Doc, yo tengo una pregunta frente a las horas extras. ¿Qué sucede? O sea, las empresas podemos decidir entre sean pagas monetariamente o compensatoriamente, ¿o qué dice la ley frente a eso? ¿Les compensamos el tiempo en horas extras? ¿Se puede? ¿O hay que sí o sí pagárselo en dinero? Bueno, esto es una pregunta bien interesante, Fred, y en principio la ley no tiene contemplada la compensación de horas. Ok. La ley contempla es el pago de las horas extras o el tiempo suplementario que yo hago. Aunque se ha convertido en una práctica usual de las empresas, esa está por fuera del marco legal. Los Mm, tiempos de trabajo que se pueden compensar son los dominicales. Los dominicales ocasionales que tú haces, la misma norma dice o lo compensas o lo pagas. Pero en el tema de trabajo suplementario, horas extras, la norma lo que establece es un pago de las horas extras. Sí hay unas prácticas generalizadas en las organizaciones de hacer esa compensación, pero eso no está por dentro del marco legal. ah, ok, perfecto. Es importante tener esto claro porque pues todo esto acarrea sanciones. ¿Qué tipo de sanciones Sí, puede tener una empresa que empieza a incumplir este tema de reducir la jornada laboral, de no pagar las horas extras? ¿Qué podría llegar a pasarle a una empresa? hoy por hoy tenemos dos tipos de sanciones. Entonces hay unos tipos de sanciones netamente laborales que Ujú. tienen que ver con esto, con no disminuir la jornada laboral, con no pagar vacaciones, indemnizaciones, bueno, todo ese tipo de cosas. Esas sanciones pueden llegar más o menos hasta unos 500 o 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero si ya tenemos algunas conductas que pueden atentar en temas de seguridad social, como pagos de salud, pensión, riesgos laborales, ya podríamos tener unas sanciones que incluso pueden llegar a los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, pues mira las consecuencias como de no Claro, estar ahí tremendo. como atentos y hacerlo de la mejor manera. Y recordemos que el desconocimiento de la norma no me exime de la responsabilidad
Ujú, Y además de eso, aparte de las multas, vienen como las reclamaciones legales, ¿no? Entonces, no, ujú. no me pagaron esto de sueldo, me quedaron debiendo tanto, etcétera, etcétera. Y recordemos que son como unas prescripciones de 3 años desde que la persona siente, digamos, como violentado su derecho o manifestado la situación para que la persona pueda hacer una reclamación. Entonces, las consecuencias pueden ser con el Ministerio de Trabajo o con los mismos trabajadores ante alguna reclamación legal. Chévere, chévere saber todo esto, mi doc, porque muchas veces uno por ahorrarse un dinero resulta pagando mucho más por incumplir una norma. Ahora, de Total. todo esto nos lo puede ayudar el tema de tener herramientas tecnológicas que nos ayuden a automatizar y a parametrizar todo esto. Eso lo veremos en un momento con Pau. Por lo pronto, continuemos. Vamos, Doc, con De un acuerdo. tema que me parece, a mí me encanta, la verdad, me parece muy bonito y es un tema de inclusión, inclusión laboral. ¿Qué dice la ley colombiana frente al tema de diversidad, equidad e inclusión? Súper. Este tema de diversidad, equidad e inclusión, y aquí resalto el tema de la inclusión, porque ese también se tocó en la reforma laboral, en la ley Ujú. 2466 del año pasado, en donde a partir de junio de este año, junio 2026, las empresas que tienen más de 100 trabajadores, por cada 100 tienen que tener 2 personas en condición de discapacidad. Entonces, Ok. en este momento histórico en el que estamos, es el momento de empezar a hacer los programas de inclusión, ¿no? ¿Qué tipo de personas en condiciones de discapacidad vamos a contratar y para hacer qué? ¿No? Entonces tenemos Ujú. personas con una movilidad disminuida, personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Entonces lo que tenemos que estar haciendo ahorita, uno, todo el tema de procesos de selección, cómo los vamos a Ujú. hacer, dónde vamos a encontrar las personas, qué debemos dejar guardado y documentado en esos procesos de selección. Pues porque muchas de las inquietudes que me han planteado mis clientes es, sabemos que las empresas más grandes que tienen más de 100 trabajadores debemos contratar personas en condición de discapacidad. En Colombia hay 3 tipos de contratos: contrato a término fijo, a término indefinido o por obra o labor. Entonces, cualquiera Ujú. de esos contratos, pues obviamente tiene que tener la empresa, y justamente estos días lo hablábamos, y es esta contratación no es solo para, digamos, cumplir que los tengo contratados, sino que Ujú. deben permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces es una vocación de permanencia con esa persona en condición de discapacidad para que realmente haga parte de nuestra empresa, para que se queden, para que sean personas productivas, se sientan, digamos, incluidas, que este es su nombre, no solamente Total, contratarlos y dejarlos ahí, sino siempre pongo yo un ejemplo que me gusta mucho y es no solo invitarlos a la fiesta, sino que además tengo que bailar con ellos, ¿no? total. Tenemos que Este es el gozar tema de la con ellos en la inclusión fiesta. realmente. Y qué Entonces, chévere porque no es un tema de solamente, como tú dices, no es solamente de cumplir, de, ay, sí, contraté ya dos personas porque mi empresa es de 105 colaboradores, entonces ya contraté a dos trabajadores en condición de discapacidad y póngalos y hacer cualquier cosa, sino es un sí, tema de mapear desde un principio los procesos para saber cómo va a ser ese proceso de reclutamiento, cómo es ese manual, digamos, como de labores que va a poder desempeñar la persona de acuerdo a su discapacidad también, para que la persona se sienta también, y va a sonar de pronto un poco brusco, pero pues no quiero como dar un poco a entender mi idea, la persona se sienta útil dentro de la empresa y que también le genere la empresa retorno de inversión. Entonces es total. tener todo eso mapeado, todo eso documentado, no solamente por cumplir, sino también porque, hombre, es una comunidad en la cual tiene absolutamente todos los derechos de también poderse desarrollar como personas y eso incluye el derecho al trabajo. De acuerdo. Y mira que no es solamente que la persona se ajuste a nuestro entorno, sino nuestro entorno tiene que empezar Ujú. a conocer cuáles son esas necesidades especiales de la persona. Por eso la norma no dijo esto es de inmediato, sino que nos dio un año, nos dio un año a las organizaciones para prepararnos para eso. Entonces, en temas de selección, y algo que me preguntan es, venga, y si yo necesito después terminar un contrato, ¿será que no me dicen que estamos bajo una figura de protección laboral reforzada? Por eso es tan importante dejar absolutamente claro cómo hicimos ese proceso de selección y contratación Ah, ok. de nuestros trabajadores, de tal manera que hacen parte de este programa de inclusión laboral, de acuerdo con la reforma laboral,
Y si no tuve ningún inconveniente para contratarlo, con el tema de discapacidad que la persona pueda tener, pues no podríamos alegar que ese sea justamente el motivo para terminar el contrato. Pero eso nos obliga, Fred, a tener muy claros todos nuestros procedimientos internos, ¿no? Entonces no nos debe Perfecto. dar miedo tampoco aplicar procesos disciplinarios, de acuerdo como dijo la reforma laboral, y sobre Ujú. todo dejar claro que estas personas pues hacen parte de este cumplimiento, pero no solo lo que tú decías, venga los contratos y los dejo en su casa, y en últimas les paso allá su plata y se acabó el tema, porque realmente tiene que ser un tema humano, ¿no? Un Dignificante, tema total. social, un tema bien interesante para que estas personas hagan parte de nuestros entornos laborales. Entonces tenemos que ya, desde este momento, estar haciendo las caracterizaciones y preparando nuestros procesos de selección para estas personas en condición de discapacidad. Súper. Mira, estamos un poquito corticos de tiempo, pero bueno, vamos a extendernos un poquitín aquí, ya que tenemos dos preguntas en el chat. Una Ok. dice, C. Rodríguez nos pregunta, buenas tardes, ¿esta persona en condición de discapacidad necesariamente debe tener el certificado del Ministerio de Trabajo o puede contratarse con solo el concepto de la ARL? Y si está pensionada con renta vitalicia, ¿se puede contratar? Ok, muy buena pregunta que nos hacen. Buenísima. Ujú. Uno de los requisitos es contar con el certificado de discapacidad. Entonces, y esa pregunta es súper pertinente en este momento, porque no, de hecho, ni siquiera que una persona tenga pérdida de capacidad laboral significa que está en condición de discapacidad. Así uno Oh, diga, ok. no, pero si una persona tiene el 30% de pérdida de capacidad laboral, pues tiene un grado de discapacidad. Pero ese certificado pues digamos como que nos avala para la contratación. Entonces, para Ok. responder la pregunta es, no es suficiente con el concepto de la ARL, con un dictamen de la Junta Nacional, no es suficiente. Tenemos que tener el certificado de discapacidad que nos da el ministerio. Y frente a la segunda Perfecto. pregunta, en temas de pensionados, no hay ninguna prohibición legal dentro de la norma de hacer la contratación de pensionados. Y puede pasar que el pensionado, si tiene su certificado de discapacidad, pueda ser parte de esa cuota que las empresas deben cumplir. Sin embargo, aquí, digamos, internamente ya esto hace parte de mi análisis personal. Yo considero que antes de junio, que es cuando se cumple el plazo para hacer esta contratación, es muy posible que el Ministerio del Trabajo se pronuncie y haga algunas claridades y reglamente estos artículos de la reforma laboral. Perfecto, o sea, tenemos que seguir pendientes, pero ya Sí, empezar a trabajar con el tema porque sí o sí en junio tenemos que arrancar. Que no de pase lo que acuerdo. pasó ahorita en una gran empresa colombiana que le llegó de sorpresa al Ministerio de Trabajo y, oh, ¿ahora qué hago? Yo creo que ya Sí, muchos sabemos, entonces, que no nos cojan así. Tenemos que tener todo al día y todo parametrizado y automatizado. Muy bien. Aquí totalmente nos de hacen acuerdo. un Entonces, comentario, Doc, y dice, se trata de una educación en doble vía. Las organizaciones y las personas en condición de discapacidad. La lectura es para el juez constitucional. Entonces, efectivamente, tenemos que estar al día. O sea, como dijo la doctora hace un momento, no se trata de que si desconozco la norma, entonces de eso me exime. No, es mi deber como empresario estar al día en estas cosas, de investigar, acuerdo. tener un aliado estratégico como lo es Pardo Roa para que me mantengan al día y en línea en lo legal de la empresa. Listo. Una última pregunta para pasar hacia la parte técnica con Pau. Si Ok. tengo un trabajador, perdón, que por alguna circunstancia tiene pérdida de capacidad laboral que amerita la reubicación laboral, ¿podría considerarse esta persona para esta inclusión? Podría considerarse siempre y cuando tenga el certificado de discapacidad. Ok. Entonces, si nuestras empresas tenemos personas en esa condición que nos están preguntando, que dieron la reubicación, que tiene pérdida de capacidad laboral, la persona, y además que solicitar ese certificado es de manera voluntaria, ¿no? Yo Ujú. no lo puedo obligar a que vaya a tal sitio a hacerse su certificado, sino es de manera voluntaria porque mira que eso tiene un componente emocional bien importante. Y muchas Claro. personas ya han dicho, yo no quiero pedir el certificado de discapacidad porque no me percibo y no me quiero percibir No como me una persona siento discapaz. discapacitada, pese a Ujú. que tiene una pérdida de capacidad laboral. Entonces, Ok. para la pregunta, podría ser considerada siempre y cuando tenga el certificado de discapacidad. Perfecto. Sí, mientras que todo esté dentro de la legalidad, tengamos nuestro certificado, tengamos como tal todo el proceso de contratación y de selección,
puede incluirnos ahí el tema. Obviamente esto siendo un tema donde la persona le sucedió durante su periodo laboral y lo reubicaron, pues debe haber un debido proceso que debe estar documentado también de cómo fue el accidente, cómo fue que perdió esa capacidad o ese porcentaje de capacidad laboral. Entonces, ya saben, todo De dentro del acuerdo, marco legal para evitarnos muchos, muchos problemas. Doc, de acuerdo. muchísimas gracias por esta información. Se nos queda corto el tiempo porque la verdad es un tema para sacarle muchísimo jugo. Espero muy pronto podamos volver a continuarlo. Si no, ya saben, en un momento dejamos los datos de la doctora Silvia Claro que y de sí. su firma Pardo Roa para que puedan apoyarnos en las empresas. Por lo pronto, quiero darle la bienvenida a Paola Jiménez para que hablemos un poco acerca de estos mismos temas, pero cómo manejarlos desde el tema tecnológico, cómo SAP SuccessFactors nos puede ayudar. Pau, cuando hablamos de la jornada de 42 horas, muchas organizaciones lo ven solamente como un tema legal, pero en realidad es un tema operativo, financiero y estratégico. La pregunta no es si debemos cumplir la ley, la pregunta es cómo lo hacemos sin afectar productividad, equidad y clima laboral. Así es, Fred. Hoy en día las organizaciones con este tema creo que enfrentan tres desafíos simultáneos bien interesantes. Y el primero es la reducción obligatoria de horas semanales. El segundo es el impacto de los recargos nocturnos y esa redefinición de la jornada diurna y nocturna. Ujú. Y el tercero es una presión creciente por esos esquemas inclusivos que sean totalmente flexibles. ¿M? Esto hoy en día en talento humano o en recursos humanos ya no se puede gestionar o yo pensaría que ya las empresas no deberían estar gestionando esto a través de un Excel, ¿sí? Sino que Ujú. definitivamente deberían tener un apoyo de un sistema, pero no es un sistema solamente que me ayude como a registrar esos datos y poder subir e importar, bajar, no, sino que tengamos un sistema que nos ayude a tener reglas totalmente automatizadas, Fred, que tengamos una ayuda y un sistema que nos brinde trazabilidad, que podamos tener ese control en tiempo real, que es lo que nos acaba de mencionar la doctora, ¿no? Entonces, queremos contarles que desde Saxos Factors lo gestionamos desde tres frentes, desde tres opciones que ustedes pueden implementar y tener habilitado dentro de la organización. Lo primero es el time tracking, donde ustedes a través de este módulo van a poder configurar reglas automáticas. ¿Para qué? Para que puedan controlar esas 42 horas semanales y que se puedan calcular también esos recargos nocturnos, pero que esto vaya de la mano con que con alertas, alertas que nos ayude a identificar qué riesgos de incumplimiento podríamos llegar a tener si no estamos cumpliendo con lo respectivo. ¿M? Ok. Lo siguiente es el time off, ¿sí? Es ese módulo que nos ayuda a controlar esos ausentismos, donde podemos asegurar que todas esas políticas de ausencias que se vienen generando sean coherentes, tengan un modelo inclusivo, que se gestionen con acumulaciones o con permisos especiales, sin que tengamos que hacer todo el tiempo intervenciones manuales, que es lo que no debería estar pasando. Total. Y también tenemos el time shift, que es donde ustedes pueden crear, sobre todo con el tema de los turnos y este cambio de turnos nocturnos y demás, donde podamos diseñar esos turnos equitativos para toda la planta del personal, que sea, que ustedes tengan la oportunidad también de crear simulaciones de escenarios antes de publicarlos, antes de liberarnos y que puedan evitar siempre que las mismas personas asuman esas jornadas nocturnas, ¿no? Que siempre exista esa equidad. Am, Estos tres módulos que dicen que no solamente les está garantizando el cumplimiento, sino que de una u otra manera tienen un tema de justicia interna, ¿no? Que todos vayamos alineados a la necesidad, Fred. Bueno, y chévere porque aquí la tecnología no reemplaza la estrategia laboral, sino que la habilita. No decimos que el proceso como lo pueden llevar algunas empresas en este momento y les funciona, que es su Excel y o sus tablas como tal ya parametrizadas, sea malo. Simplemente que hay una forma mucho mejor de hacerlo. Recordemos que la intención de este miércoles de NBC y de todas las implementaciones que hacemos en NBC de SAP SuccessFactors a diferentes empresas de Latinoamérica no está diseñada a atacar lo que tiene, sino a mejorarlo, a que tengan mejores procesos que les ayuden a liberar tiempo para dejar ese operativo de ladito
y podernos dedicar a lo estratégico, a sacar mejor inversión de tiempo y viéndolo como lo estamos viendo ahora, que las jornadas se están reduciendo, entonces tenemos que hacer más en menos tiempo. Por eso, herramientas tecnológicas como Success Factors, con el módulo de time tracking, de time off o de time sheet, es lo que nos van a poder ayudar a llegar a ese punto de optimización y mejora. Hay algo muy importante que tú mencionas, Fred, y es que hoy en día estamos viendo como un tema muy particular de Colombia, pero recuerden que Success es una herramienta que les ayuda a nivel global, ¿no? Entonces, esto quiere Total. decir que este Ujú. tipo de reglas de automatización, de configuración de turnos, va muy alineado a a la ubicación, al país donde ustedes se encuentren, llámese Chile, llámese México, etcétera. Vamos a poder relacionar y configurar de acuerdo a las reglas de negocio de la ubicación, la localización donde nos encontremos, Fred, que me Ay, parece buenísimo esto importante que resaltar. haces esa aclaración, mi Pau, porque también nosotros como NBC, siendo una empresa colombiana, hemos realizado más de 180 implementaciones a todo nivel LATAM. ¿Por qué? Porque somos un partner boutique de SAP. ¿Qué quiere decir partner boutique? Somos especializados en SuccessFactors y estamos especializados para poder atenderlos sin importar la región. Inclusive hemos atendido a empresas que tienen presencia en Colombia, presencia en otras regiones y a cada uno se le ha hecho su parametrización independiente para lograr Ujú, tener el cumplimiento de normas y poder tener esta optimización en tiempos de procesos de recursos humanos. Entonces, ujú. para que lo tengan súper, súper presente. Ahora vamos con un tema un poco más sensible, mi Pau, y es el tema de la incertidumbre salarial. Porque cuando hablamos de menos horas, inmediatamente surge la pregunta, ¿y qué va a pasar con mi salario? Ya vimos con la doctora de que no me lo pueden bajar, pero si tengo algún caso especial donde sea un horario mixto de, no sé, de horarios diurnas y nocturnas, de comisiones, de destajo. Entonces, ahí cómo lo vemos desde estos X factors. Bueno, Fred, aquí hay cuatro puntos que yo creo que son muy importantes, que es el incremento de de esos costos por recargos nocturnos, quizá dificultad para que podamos proyectar ese impacto financiero, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese impacto que podríamos tener? Algunas empresas ya vienen muy preparadas para esa proyección, pero hay otras que definitivamente no se han venido preparando para ello. Y también esa sensación de inequidad en la asignación de turnos, ¿no? Quizá un riesgo de sobrecarga de ciertas áreas. Bueno, fíjense que son datos que necesitamos obtener en tiempo real y que es importante que no se vuelva reactivo, ¿sí? O que en algunas organizaciones se está volviendo reactivo. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Recuerden que definitivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse y por supuesto está en Success Factors. Aquí la idea es que ustedes puedan entender o identificar cómo pueden predecir sobre costos antes de que ocurran esas situaciones. Ya entendemos que hay una normativa que ya sabemos que va a ir cambiando progresivamente, ¿cierto? Pero que a Sí. través de esta inteligencia artificial podamos identificar esos patrones de sobrecarga, que podamos detectar inequidades de distribución en esos turnos y, por supuesto, nuestra herramienta nos apoya. Recuerden que Success tiene un copilot que se llama Joule, donde, por Ujú. ejemplo, yo como gerente podría llegarle a preguntar a mi copilot qué áreas están superando las 42 horas semanales. Fíjense que es muy Ok. sencillo a través del chatbot que yo tenga en mi herramienta y que pueda hacer una pregunta tan importante, pero que me pueda brindar la información de manera real, en tiempo real. También podríamos llegar a hacer otra pregunta si yo tengo un nivel más alto, ya más directivo, ¿cuál es el impacto financiero del trabajo nocturno que voy a tener en el mes en Ujú. curso? ¿Sí? Obtener esas respuestas inmediatas, Fred, sin depender de múltiples reportes del Excel, bueno, qué sé yo, en cosas que a veces suelen suceder en la vida real. Buenísimo, buenísimo, porque hoy por hoy lo que tú dices, la IA está, o sea, llegó y está para quedarse, y no solamente quedarse, sino para ocupar unos espacios mucho más grandes dentro de nuestras jornadas laborales y tenemos que aprender a tenerlo así como tú lo mencionaste, como un copiloto, como esa persona que me ayuda a mejorar mis procesos, más Ujú. no a realizar mis tareas. Y si la tenemos muy bien alimentada, como es el caso de Jules, que es un asistente especializado en recursos humanos y especializado en mi empresa, pues hombre, va a tener toda la información a mano. Buenísimo eso. Y aquí vemos otro tema, Así mi es, Pau, Fred. y es
que la inclusión no es solamente temas de diversidad, es también temas de equidad en el tiempo y en la compensación. Y cuando combinamos esa gestión de turnos más reglas automáticas más inteligencia artificial, dejamos de ser reactivos o de reaccionar reactivamente a temas legales y empezamos a Ujú. liderar ya el cambio con información, con datos reales. Así es, Fred. Fíjense que podemos llegar a pensar ya inmediatamente en cómo convertir este tema, estos temas que estamos viendo de cambios de turnos y demás, en una ventaja competitiva, Ujú. ¿cierto? Que las organizaciones puedan estructurar datos que tengan un mejor control, un mejor riesgo y mayor confianza interna, que creo que eso es bien importante. Total, total. Entonces ya vemos que la jornada de 42 horas, por ejemplo, no es un ajuste técnico, es una transformación en la forma que gestionamos el tiempo, el talento y la equidad, la forma en cómo organizamos todas nuestras fichitas para que todo vaya a cumplir los objetivos. Y pues, hombre, Así quien es, tenga los datos es quien va a tener la ventaja. Y sin datos reales, pues es muy difícil llegar a medir todo. así es, Pues, así es, Pau, Fred. muchísimas gracias. Me queda bastante claro el tema de cómo esos factores nos puede ayudar para poder cumplir toda esta normatividad que nos comentaba hace un momento la doctora Silvia. Doc, me pareció que tenía la mano levantada. ¿Querías mencionar algo? Sí, Fred, solamente un tema muy pequeñito que tú lo mencionaste al principio es que en la incertidumbre salarial de sube, baja, se quedó igual, etcétera, etcétera. En este momento sigue exactamente igual, pero Ujú. sí el Consejo de Estado está revisando el tema del salario mínimo, pero por el momento está exactamente igual con el 23,7% que teníamos desde diciembre, porque eso le sumó un poco de estrés hace un par de semanas a los empleadores y Total. empresarios y trabajadores sobre, ¿lo van a bajar? ¿Lo van a quitar? No, por el momento no. El decreto transitorio sigue exactamente igual para las cuentas de todos. Yo tengo una pregunta respecto a eso, Doc. En caso, vamos a poner la suposición. Hoy estamos pagando salarios al 23,7%. Para el mes de marzo nos dicen no, es que el aumento no era de eso, sino era solamente del 8%. ¿Legalmente yo puedo ajustarle ese sueldo a la persona a menor valor? Esa es una pregunta que deben estarse haciendo los magistrados del Consejo de Estado. Ese es No. uno de los puntos más complejos de esa revisión de ese decreto. Entonces, desde el punto de vista laboral, constitucionalmente, a nadie se le puede bajar el salario. O sea, eso Ujú, es disminuir sus condiciones laborales. Entonces, ujú. imagínense ustedes el impacto de una revisión y disminución del salario mínimo. Pues eso desembocaría en una cantidad de reclamaciones de los trabajadores, porque uno de los principios del derecho laboral es que no se pueden disminuir las condiciones laborales, así sea por decreto. Además, porque es Claro, que eso es constitucional, entonces la Constitución es lo que lo dice y estamos discutiendo como temas de decretos, 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 decretos. Entonces, seguramente cuando hagan el análisis de fondo desde el Consejo de Estado, esta va a ser una de las piedras angulares de ese análisis. perfecto. Pues, Doc, sí, a mí me generó mucha duda porque precisamente Sí. yo decía, hombre, si por ley no podemos a un colaborador bajarle su salario, esto aplicaría solamente para las nuevas contrataciones. Las nuevas personas que ingresen con salario Pero mínimo mira que eso entrarían con atentaría ese, dentro del contra, mismo ejemplo, ¿no? pero eso atentaría contra el principio de igualdad, porque este Ahí hay mínimo otro tema. vale esto y este mínimo vale lo otro. Entonces, mira que el Claro. tema sería muy difícil. Lo que yo creo que puede pasar es que se van a fijar unas nuevas reglas de juego para la fijación de los salarios mínimos de acá en adelante. Pero sí, ese fallo que va a sacar el Consejo de Estado me va a parecer muy interesante. Pero sí, sería muy difícil en esos ejemplos que tú pones, porque en un país no podemos tener varios salarios mínimos. O sea, Ujú. porque este así y este de esta manera. Vamos a ver, en último, qué pasa. Vamos a estar súper pendientes de eso Total. para poder estar ahí de primeras con la noticia. Total, sí, claro. Tenemos que ser los primeros en salir al aire con eso aquí Total. miércoles de NBC Doc. Nos llega otra Exacto. pregunta En aquí eso, en la caja de preguntas y respuestas. Dice, buen día. Legalmente, para las personas que son profesionales y venían con una asignación salarial de 2.500.000 pesos, ¿le aplicaría subir el 23,7% de salario? Muy buena pregunta. Para todas aquellas personas que devengan más del salario mínimo, no le aplica el aumento del 23,7.
Ahí puede aplicarle cualquier otro aumento, puede aplicarle el aumento del IPC, que para el año pasado estuvo en 5,1, e Ujú, incluso hay muchas empresas que, y esto es, y me parece muy pertinente esa pregunta por esto que quiero decir, y es que tenemos que tener una valoración de salarios objetiva. Entonces, no es al ojímetro de la gerencia o de talento humano cuánto salario le quiero poner a cada quien, sino tener unos análisis salariales objetivos. Pero ese tema de si los que ganan más del salario mínimo deben tener el mismo aumento del salario mínimo, no, no es obligatorio, pero lo ideal sería que tuvieran algún ajuste. Hay muchas personas que ajustan los aumentos de salarios con las evaluaciones de desempeño. ujú, ok. Entonces, sí, sí es muy importante. Eso también está dentro de la reforma laboral, un artículo por ahí pequeñito que se tiene que tener en cuenta para las valoraciones salariales. Entonces, no es al ojímetro de a este le subo el 10, a este que me tocó el 23, a este otro el 5. Lo podemos hacer, pero eso tiene que estar fundamentado en unos criterios objetivos. Ah, ok, buenísimo. Y mira que para esto también tiene apoyo SuccessFactors, para todo el tema de Súper. evaluaciones de desempeño, para todo el tema de tener todas estas métricas que nos ayudan a saber todo el tema de objetivos y desempeño, si la persona si el año pasado se cumplió todos sus objetivos, No, si y se eso es quedó una herramienta corto y con base en increíble. eso, claro, claro, porque con eso podemos nosotros llegar a desenmarañar este tema de qué tanto podríamos llegar a hacer esas subidas de salario, por así llamarlo. De Bueno, pues tenemos acuerdo, otras preguntas más, pero ya el tiempo se nos agotó. se nos agotó. Se nos agotó, sí, el tiempo es corto, pero hombre, creo que Fred, sacamos el juego. Pau, ay, Pau, dime. quiero cerrar con algo y es de la sesión. Creo que al final la conclusión debería ser es el cambio de la jornada. eh, si bien es un cambio legal, ¿cierto? Yo creo que al final del día viene siendo una prueba de madurez organizacional, ¿sí? Total. De temas de equidad, ¿sí? De no, o sea, de qué va a pasar con las personas de que hoy en día ya yo no busco y selecciono a las personas y no, las personas nos buscan y nos seleccionan a nosotros para contratarlos, ¿no? Entonces, creo que hay una diferencia entre riesgo y volver esto una ventaja competitiva y que tengamos la capacidad de poder gestionar todos estos datos en tiempo real. Creo que esa es mi conclusión de la sesión para mí en este tema tan importante. Totalmente de acuerdo contigo, Pau. Totalmente. Estos cambios laborales sí no son efectivamente solamente un tema legal ni un tema de compliance, ni es tema de solamente recursos humanos, ni solo de tecnología. Es un tema estratégico que nos afecta a muchas áreas dentro de la compañía, donde todas tenemos que trabajar de la mano, porque hablamos de Ujú. temas de inclusión. Si, por ejemplo, no sé, la directora de recursos humanos quiere incluir para dentro del departamento de marketing una persona en condición de discapacidad, entonces también tiene que entrar ese director de esa área a mirar cómo ayuda para que todo empiece y esta persona pueda realizar sus labores de la mejor manera posible. Sí, hablábamos de temas de dignificación, de temas de inclusión, de temas de salarios justos, temas de equidad. Es un paquete completo de muchas cosas que la ley nos está obligando, no a algo malo, sino nos está obligando es a ser mejores empresas, a dar mejores entornos laborales. Y ese debe ser nuestro estandarte de todas las empresas en Latinoamérica. Somos empresas para dar mejores condiciones laborales a nuestros colaboradores, para que los colaboradores que nosotros reclutemos tengan nuestro ADN claro y puedan pegarse a él y así como dicen por ahí, ponerse la camiseta. Pero eso es un gane-gane, eso es un toma y deme. Tengo también que, como empresa, empezar a generar esos ambientes sin sesgos, esos ambientes inclusivos, esos ambientes de cultura organizacional que hacen que mi equipo y mi gente brille sobre las demás. Entonces, la invitación, mi gente, es a que, hombre, si tienen consultas legales y demás, ya que en la cajita de comentarios les dejamos un acceso a un link de WhatsApp para que hablen directamente con la doctora Silvia y con muchísimo gusto ella les puede colaborar. Para temas de tecnología, ya saben que el mejor partner de SAP especializado en SAP SuccessFactors somos nosotros, MVC Services, estamos para atenderles. Tenemos en este momento para empresas que ya tienen SuccessFactors aseguramientos de calidad gratis donde vamos a revisar cómo están sus procesos, cómo están manejando sus módulos, dónde se pueden potenciar y cuál es el paso a seguir para poder cumplir con todas estas normas que hemos visto el día de hoy y en los anteriores de miércoles de NBC. Si no tienes App Success Factors,
te invitamos también a que hagamos un control de procesos. Desde NBC podemos hacerles ese diagnóstico gratuito que les puede decir, hombre, SAP SuccessFactors es una plataforma muy grande que trae muchísimas cosas para, de principio a fin, cubrir todos los procesos del área de recursos humanos. Pero eso no quiere decir que tú tengas que adquirirlos todos de entrada. Podemos empezar de manera estratégica a implementar módulos que van a empezar a ayudar a agilizar esos procesos de tu área y hacerlas crecer muchísimo más para cumplir objetivos. Ya saben nuestros canales de comunicación, NBC te escucha, @NBC muchos services, punto services. Muchísimas gracias a Carlos. Fíjate que el tema de hoy estuvo bastante interesante y fue gracias a las preguntas que nos enviaste a este correo. Entonces ya saben todos los demás, si tienen preguntas, si quieren algún tema en específico que se toque en miércoles de NBC, envíenos a este correo la opción. Si tú eres el experto que sabe de este tema, hombre, hablemos y los micrófonos de miércoles de NBC están abiertos para ti. Entonces, a todos los que nos acompañaron hoy, gracias por su tiempo. Si quieren profundizar, hacer preguntas o revisar cómo están al frente de esos cambios, escríbanos con total confianza que más que un partner o una empresa que quiere ofrecerle servicios, queremos ser ese amigo y ese socio estratégico para que tu empresa crezca y mejore sus procesos para obtener mejores resultados. Espero nos veamos dentro de 8 días en el próximo miércoles de NBC. Venimos con un tema súper interesante también. Así que, bueno, siendo más me despido, soy Fredney Pulido, director de Marketing y Comunicaciones de NBC Services, y estamos aquí completamente atentos para colaborarles. Chao, chao, muchas Muchas gracias. gracias, que estén muy bien. Feliz Chao, tarde. Hasta que tengan un luego. buen día. Chao. Hasta luego. Chao.